Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para abordar los temas que hacen titulares y portadas y que usted sigue en las redes sociales de ICN.digital, que siguen nuestros noticiarios matutino, al mediodía, el estelar en la noche, y que usted sigue con atención precisamente porque todo lo que ocurre, todo lo que acontece a nivel mundial, global, nacional, nos impacta. Precisamente sobre ello nosotros presentamos acá distintas perspectivas, puntos de vista, opiniones, pareceres, distintos enfoques. Hoy me place mucho tener el enfoque de un buen amigo, de un profesional destacado, del licenciado Federico Álvarez. Él es analista internacional, un especialista en finanzas, que pasa muy pendiente de lo que ocurre alrededor de nuestra región y que nos impacta sin ninguna duda. Saludos, Federico, gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Estoy muy honrado de que me hayas invitado, Miguel, a la orden. Bueno, vamos a hacer con Federico algo que nos ha tocado ya la oportunidad de hacer con él en espacios informales, y es conversar y aprovechar su conocimiento, su experiencia, para que usted también reflexione sobre cómo lo que acontece a nivel internacional y regional tiene un impacto en el país. Por eso hemos decidido ponerle al programa indicadores de gobernabilidad. ¿Qué situaciones ocurren fuera de Honduras e incluso en la región más cercana de Honduras que nos impactan y que tienen que ser de la atención de gobiernos, de la atención de sector privado, de sociedad civil, precisamente para tener, me gusta decir, como para tomar la temperatura, el pulso de lo que ocurre en la nación? A ver, Federico, cuando uno ve lo que está ocurriendo a nivel global, uno se da cuenta que hemos tenido, y no nos hemos dado cuenta, y se lo vamos a decir a la gente, hemos tenido una pausa y un terrible despertar, la pausa olímpica. La gente no lo sabe, pero hay una larga tradición en el mundo que cuando están los Juegos Olímpicos, las guerras paran. Por eso no hemos escuchado noticias del frente en Ucrania, por eso no hemos escuchado noticias graves en Israel. Sí tuvimos la amenaza de un posible ataque de Irán a Israel, y se supone que en parte eso fue lo que generó indirectamente algún malestar, alguna incertidumbre en los mercados y bolsas internacionales. Ahora que se acaba la pausa olímpica, ahora que volvemos al escenario preelectoral norteamericano y que volvemos a escuchar, y no ha dejado de sonar, la crisis venezolana, ¿cómo puede este nuevo despertar a raíz de la crisis que se presentó en las bolsas y mercados a principios de semana afectar las perspectivas de crecimiento en todas las regiones del mundo, en particular la nuestra? Y ojo, en septiembre se van a dar a conocer los datos de desempleo en Estados Unidos, y eso va a generar bastante movimiento en la campaña norteamericana. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de lo que pasa afuera? Bueno, sin duda alguna, Honduras forma parte de una globalización, tanto en lo económico como en lo social y lo político. Es una globalización que, lejos de reducirse, se ha ido acentuando cada vez más. Cada vez más somos más dependientes de lo que ocurre en otras partes. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo una época, yo sé que la frase es trillada, pero no es una época de cambio, sino un cambio de época. Hay cosas como, por ejemplo, el cambio cultural y social que está experimentando Europa, de pasar de ser una cultura judeocristiana en su esencia a pasar a ser una cultura islámica, ¿no es cierto? Ya Suecia en el 2040 ya va a tener una mayoría islámica en su población. Y eso va a suceder en Francia, y va a suceder en Italia, y va a suceder en los demás países, y eso va a traer un cambio total y radical en la forma de ver el mundo y de comportarse, y de la cultura que hemos acostumbrado a ver. Lo estamos viendo en Estados Unidos de otra forma, que es una polarización del interés americano por su país, donde quizá nunca antes habíamos visto dos posiciones tan opuestas como la oposición de Trump y de Kamala Harris. Tampoco habíamos visto, por lo menos en mi corta vida, nunca había visto candidatos tan malos para un país como los Estados Unidos, que juega un papel tan importante en el mundo, ¿no es cierto?
donde la misma posibilidad de que Trump vuelva al poder podrá o no ser bueno para Estados Unidos, pero sin duda alguna para el resto del mundo es un abandono de Estados Unidos. Europa está considerando lo que ocurriría. Honduras debería hacerlo también. ¿Qué va a ocurrir si Trump es el que gana? Lo mismo que qué va a ocurrir si gana Kamala Harris, porque sin duda alguna hay influencia. En el caso de Trump probablemente vamos a estar abandonados de la mano de Dios, pues, digamos, porque Estados Unidos no se va a ocupar mucho de lo que ocurra aquí. Federico, pero lo dijo, él lo dijo abiertamente, dijo El Salvador y Honduras que se olviden de ayuda, lo dijo en un discurso. No, claro, y es que no solo eso, lo ha dicho desde el principio. Es decir, yo a veces digo que el eslogan de él, que es America First, está incompleto, falta la segunda parte, que la segunda parte es al diablo con el resto. Ya lo sabrás traducir, Sí. pero es America First, F the rest. Ajá. Porque en realidad Europa está analizando, dicen los analistas europeos que ese es el peligro más grande que se cierne hoy sobre Europa, más que la guerra de Ucrania y más que las aventuras digamos, de Rusia, es el hecho de que pueda ganar Trump, porque saben que Trump ha dicho que si un país está atrasado en sus metas de armamento, que a la que se ha comprometido con OTAN o sus cuotas, no lo va a defender. Y dice más bien, invitaría a Rusia que lo invada. Eso es trastocar por completo todo el sistema de seguridad mundial. Y bueno, y si es el caso de Kamala Harris, pues esa es la nueva izquierda, es una izquierda que ya no es el comunismo, ya no es el socialismo que seguimos mencionando a veces en estos países, sino que esa es la nueva izquierda, una izquierda que se refugia en una concepción moral diferente de la sociedad, porque por ahí se comienza. Todo lo que es el movimiento woke, que a veces no le damos importancia, pero el movimiento woke es un cambio de principios morales en la sociedad que afecta a lo político, afecta a lo social y sin duda alguna va a afectar a lo económico. ¿Un nuevo paradigma, Federico, un nuevo paradigma? Es un nuevo paradigma porque se va desde la ideología LGTB y la ideología de género que afecta a la mujer. En realidad al hombre no le afecta, esa es la verdad. El hombre no le hace ni cosquillas. O sea, eso afecta a la mujer. Y a la mujer, lo vimos en las Olimpiadas, la destruye. En estos Juegos Olímpicos, por ejemplo, los transgéneros son todos hombres que se hacen, que se sienten mujeres, vamos a decirlo así, y que destrozan las posibilidades de triunfo de las mujeres que participan en los deportes donde ellos participan, ¿verdad? Porque tienen la constitución física de un hombre. Pero no se ven mujeres transexuales, por ejemplo, queriendo competir contra los hombres, porque saben que eso no es posible. Igual ocurre con todo lo demás que estamos viviendo en cuanto al sexo que se está considerando que debe ser sin límites y sin ninguna restricción de ningún tipo, donde ya cada persona escoge lo que quiere ser, ¿no? Si quiero ser hombre, si quiero ser mujer, si quiero ser gato, si quiero ser qué. Y eso, desde luego, lo que destruye es a la mujer principalmente y destruye la familia. Entonces, y Kamala Harris promueve esa ideología que es nefasta para el país y nefasta para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos esa polarización de fuerzas ha llevado a la posibilidad incluso de que alguno hable de una guerra civil, porque uno tiene lo que llaman la Antifa y otros tienen lo que llaman los alt-right. Los alt-right, ¿verdad? Estos grupos armados que invadieron incluso el Congreso en los Estados Unidos. Entonces, esto nos va a afectar a nosotros, porque nosotros, por no decirlo de ninguna otra manera, los Estados Unidos es nuestro principal importador. Entonces, uno de los indicadores de gobernabilidad para nuestros países es qué tanta atención le estamos prestando al cambio de liderazgo en los Estados Unidos y cómo nos estamos preparando para eso. Ya vimos, por ejemplo, cómo muchos países, y yo creo que Honduras incluido, decidió irse
a apoyar a China, cuando para un país pequeño tiene que haber por lo menos valorado el impacto en sus exportaciones y haber valorado qué impacto tenía en sus importaciones. Costa Rica es un país que ha dado clara cuenta de eso, que si bien es cierto, ha abierto mercado para muchos de sus productos agrícolas, por ejemplo, ha tenido un crecimiento en el comercio, digamos, de China hacia Costa Rica exponencial. Y aquí pues está el tema de los camarones y está el tema de las becas que daban a los estudiantes. Yo no estoy diciendo que haya que haber mantenido la relación con Taiwán. Yo lo que digo es que hay que hacer análisis antes de tomar esas decisiones. Y a esto me lleva a otro punto. Y me paras cuando quieras. Yo mucho. Me lleva al punto de las izquierdas y derechas. Para mí en América Latina ya no tiene sentido hablar de izquierdas y derechas. En América Latina lo que debería analizarse es si es algo bueno o si es algo malo para el país, si es algo correcto o es algo falso. Y en ese sentido no podemos seguir lo que hagan otros porque pensamos que son de izquierda y yo me siento de izquierda también. Por ejemplo, AMLO en México, el presidente Andrés López Obrador, ha decidido no combatir el narcotráfico. Después de la fallida captura del hijo del Chapo Guzmán, donde tuvo que entregarlo de vuelta porque se dio cuenta que el narcotráfico era más fuerte que el ejército mexicano, entonces salió con una teoría ahí medio absurda que yo creo que ni él se cree, de que a los narcotráficos son besos y cariños y tratarlos como hermanos, y la verdad es que renunció a la lucha. Bueno, debo yo hacer lo mismo, porque el narcotráfico está presente en Centroamérica. Entonces, debo yo hacer lo mismo, solo porque alguien que es de mi misma ideología ya no existe la ideología. AMLO no persigue a la empresa privada. Es cierto que han huido de México miles de millones de dólares. Es un país sumamente rico. En su primer mes de gestión se estima que salieron 50 mil millones de dólares. Pero aún así México sigue creciendo, la empresa privada sigue trabajando, la empresa privada sigue saliendo adelante. Lo mismo podríamos decir de Brasil, lo mismo podríamos decir de Colombia, lo mismo podríamos decir sin duda de Chile. Es decir, el hecho de que hayan sido todos miembros, digamos, de alguna manera de este foro de Sao Paulo, pues tal vez los obliga a sostener el foro y el foro los obliga a sostener a los presidentes que han dejado el poder. Pero de ahí a pensar que hay una gran diferencia, la única diferencia que existe es su visión de cómo opera la economía. Y eso sí es importante. Entonces volvemos otra vez al tema. ¿Debemos nosotros apoyar a los tiranos de hoy? Tiranos crueles, déspotas, sanguinarios, como el déspota de Nicaragua o como el déspota de Venezuela, solo porque se llaman comunistas. ¿Qué tiene Daniel Ortega de comunista? ¿Qué tiene Maduro de comunista? Maduro está defendiendo un cartel, el más grande quizá de América Latina fuera de México, que es el cartel de los soles, y eso es comunismo, eso es socialismo, eso le hace mejor al pueblo. Entonces las preguntas que yo creo que deben hacerse hoy para analizar a Bukele o para analizar este gobierno en Honduras o el gobierno de Costa Rica o el gobierno de Colombia o el gobierno tal es, ¿la gente está recibiendo o no beneficios del gobierno? Es decir, ¿está mejorando su condición de vida o no? ¿Es un gobierno falso o es un gobierno verdadero? ¿Es un gobierno mentiroso o es un gobierno que dice la verdad y que actúa conforme a la verdad? Un gobierno, por ejemplo, que se llame a sí mismo socialismo, que existe, que insisto, esas calificaciones para mí están pasadas, pues debería de mejorar la calidad de vida del más pobre. ¿Cómo? Pues mejorando los sistemas de salud, mejorando los sistemas de educación, haciendo lo posible porque haya una paz social en el sentido de combatir el crimen y combatir la inestabilidad. Pero si vemos aquí o en otros países, igual, donde las maras siguen siendo los más poderosos que la policía, o donde la educación no mejora y
Entonces uno pregunta, bueno, ¿es esto socialismo en realidad o es socialismo porque yo lo digo, nada más? Son como digo, eso es mentira, eso ya no existe. Lo que existe es populismo. Desgraciadamente en América Latina el comunismo se ha sido sustituido por el comunismo y hay sí una influencia, como decía antes, de ese nuevo paradigma comunista que es el de refugiarse en la destrucción social en la destrucción de la sociedad, en la destrucción moral de la sociedad, que está ocurriendo en Europa y está ocurriendo aquí también, pero ese es un tema muy largo de discutir. Entonces, ¿te parece si continuamos con esta línea de pensamiento? Porque has puesto como en el tapete cuál es el contexto global, una polarización de ideas, una polarización que no luce como polarización de sistemas, sino más bien de intereses muy particulares, donde los nacionalismos también han emergido nuevamente. Vemos ese discurso nacionalista emerger con mucha fuerza en Europa también, una Europa amenazada en su proyecto unitario por partidos de derecha que abogan por velar más por los intereses de su propia población que los de la Europa comunitaria. Hablemoslo al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques hablando con el analista internacional Federico Álvarez. Estamos hablando sobre cuáles son los indicadores de gobernabilidad que permitirán decir si se está o no avanzando en uno o varios países. ¿Qué está pasando a nivel global? Como ha dicho Federico, a lo que le tenemos que prestar atención en el país, porque de lo que se decida, se planifique o se prevenga, puede representar el éxito o el fracaso de una gestión gubernamental. Ya volvemos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez, estoy acompañado del buen amigo Federico Álvarez, analista internacional, especialista en finanzas. Ha sido funcionario internacional de importantes instituciones financieras internacionales y me llama mucho la atención en este nuevo contexto al cual nos introducía Federico en la primera parte del programa, que lo que está claro es que en este gran mercado los países tienen que competir y tienen que generar condiciones para atraer capitales. Y tú estabas mencionando gobiernos que tal vez en las primeras de cambio por el corte, entre comillas, ideológico que traían debajo del brazo, podíamos catalogar como hostiles a la inversión, pero vemos, como mencionabas, que México ha seguido creciendo, Chile ha seguido creciendo, incluso en algunos momentos alejándose de la ortodoxia económica. Es decir, estamos hablando de países a los que les interesa que las empresas que han llegado a sus territorios sigan generando empleos, sigan generando riqueza, sigan pagando impuestos y, lo más importante, sigan elevando la provisión de servicios, bienestar a su población, que esos indicadores económicos florezcan. Nos dice esto que lo más importante es ese interés por encima de lo que antes llamábamos ideología. Yo creo que sí. En la parte económica, bueno, solo quería decir con relación a lo anterior, el único país comunista que existe en América Latina es Cuba. Y gracias a Dios que para ellos que Estados Unidos les dio el bloqueo, porque esa ha sido la excusa perfecta para encubrir todos los defectos del sistema que ha fracasado por completo. Pero refiriéndonos a la economía hoy día, para mí la pregunta toral, la pregunta crítica es, ¿creo yo que la riqueza es una sola que se distribuye mal o bien? ¿O creo yo que la riqueza crece y se produce? Es decir, un empresario roba riqueza porque se hace rico y le quita riqueza al pobre, ¿o es un empresario que genera riqueza? Y esa pregunta que a mí me parece ociosa, pero sigue siendo la clave de definición de muchos gobiernos. Como digo, ya no son ni izquierda ni derecha, es simplemente quiero tener éxito, parto de esa pregunta. ¿Creo yo que la riqueza se genera y se crea y crece o disminuye? ¿O creo yo que la riqueza es una sola y entonces yo la divido así o asá?
la divido mal o la divido, o dividir bien la riqueza es darle a todos una parte igualitaria de lo que existe hoy día. O por el contrario, debo estimular al sector privado para que cree más riqueza, y al crear más riqueza, entonces yo genero más impuestos, y al generar y al percibir como gobierno más impuestos, tengo más dinero para poderlo dedicar a mejorar y a potenciar la vida de los más pobres. Una persona que desde muy chiquito nace en un ambiente sano, donde ha habido sistemas potables y sistemas de aguas negras, y además de eso salubridad en el ambiente en general, nace con una salud de primera, una salud que le garantice a la mamá su salud durante el embarazo y después del embarazo, una salud que le garantice la infancia, la niñez, su crecimiento hasta la edad adulta, y donde esa salud cubra sus necesidades más básicas y no padezca de enfermedades desde niño. Y una persona que ha recibido una educación de primera, que no tiene por qué ser mala, la pública tiene que ser de primera, entonces ese individuo llega un momento donde puede salir a competir con cualquiera, en cualquier parte del mundo. Puede salir a competir con los graduados de Oxford o con los graduados de Harvard, que aunque sean mejores universidades, él tiene ya un conocimiento donde le permite absorber ese conocimiento adicional y mejorar. Ahora, una persona que nació enferma y la mamá no recibió las vitaminas que necesitaba, y él no recibió las vitaminas que necesitaba, y desde muy chiquito padeció ¿cómo se llama?, de las enfermedades esas propias de nuestros países, y se desnutrió, y además de eso, más grandecito, tuvo que salir a ayudar en un ambiente además malsano, con aguas negras corriendo por encima de la calle donde juega fútbol, pues, y con una educación que no da para nada, y que no le permite saber nada. Y esos son indicadores también. Yo no sé yo creo que tú has sido profesor universitario también, pero cuando uno va a la universidad a enseñarle a un grupo de estudiantes, incluso de posgrado, uno dice qué tan buena educación recibieron desde la escuela primaria. O es una educación tan fallida que lo que tú digas y lo que tú enseñes van a apreciar solo la mitad o menos de la mitad, porque traen una falla educativa desde el principio. El COVID ha creado eso en América Latina, ¿no es cierto? El COVID puso a prueba nuestro sistema educativo. Fueron 2, 3 años sin educación. ¿Por qué no me vas a decir tú que con educación a distancia, teniendo un telefonito de 200 pesos y pagando un prepago, unas tarjetas prepago de los proveedores de telefonía celular, en aquella pantallita el niño va a poder estudiar y va a poder recibir la educación de alguien que tiene la plataforma educativa, o una escuela que tiene la plataforma para poder la clase virtual? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha hecho algo con esos niños que traen esa deficiencia? ¿O simplemente se les aprobó el daño y sigan para adelante? Porque eso no se recupera, nunca más. Entonces yo creo que esos son indicadores importantes. ¿Cuánto está mejorando la salud? ¿Cuánto está mejorando la educación? Y lo mismo se podría decir, para no decir que son los países, digamos, que se llaman a sí mismos de izquierda. Hablemoslo de Bukele. Que Bukele es autoritario, bueno, sí, pero la pregunta es, ¿está mejorando la vida del salvadoreño? ¿Está mejorando la educación en El Salvador? ¿Está mejorando la salud o no? ¿Está mejorando la seguridad o no? Podría decirse de Brasil o de Colombia. Esa es la regla con la que hay que medir un gobierno. Entonces, si tú dices que no está mejorando las cosas, que el presupuesto no está siendo bien invertido o no está siendo invertido del todo, pues ahí tienes la respuesta, pues. ¿Qué nos espera hacia el futuro? ¿Vamos a entregar un país mejor o vamos a entregar un país peor? Y no sobre la base del discurso hueco. Y voy a terminar esto para poder darte chance. Recuerdo una vez en Perú, hace ya algunos años,
que vi un grafiti en la pared, ¿no? Y el grafiti decía: ya basta de realidades. Queremos promesas. Bueno, por eso es que han salido tanto gobierno populista, porque después de todas las crisis que se vinieron después de la década perdida, pues vinieron unas situaciones económicas tan graves que la gente lo que decía: no, mira, no me digas lo mal que estoy, dime, hazme una promesa, dime que voy a estar mejor y que voy a... Pero claro, cuando todas esas promesas no se van cumpliendo, la gente opta por irse, y eso es el efecto de las grandes migraciones de África, de Asia, ¿cómo se llama? Del cercano oriente. Esas son las grandes migraciones que se están dando de América Latina. La gente se va porque ya no creen en el gobierno. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, ya la esperanza se perdió en los gobiernos. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es que, y cada día vemos incluso algunos gobiernos, y no sé si es el caso de aquí, pero algunos gobiernos incluso sacan pecho porque crecieron las remesas. El crecimiento de las remesas es una muestra del fracaso del gobierno, que significa que más gente se fue y abandonó el país y está trabajando fuera. Esos son los indicadores torales. Para mí los indicadores torales van verdad o mentira, bueno o malo. Y eso es los criterios a aplicar a los gobiernos hoy día. Aplicarles criterios de tendencia económica es fallido. Ahora, yo creo que la riqueza hay que distribuirla. Bueno, distribúyala y verá lo que le pasa. Y verá cómo usted acaba con su país. Y después, bueno, ya vienen los indicadores más precisos. Ha incrementado la inversión. Ha incrementado la inversión privada. Más que hablar de datos macroeconómicos. Ha incrementado la inversión privada. ¿Ha incrementado la inversión extranjera privada o la nacional privada o no? Pero vamos a quitar lo que es esencial, ¿verdad? Vamos a quitar lo que es vivienda, si la vivienda es subsidiada, y vamos a quitar, y además que la vivienda, más que una inversión, es una recuperación rápida de un negocio, ¿no? Porque la verdadera inversión la hace el que compra la casa, no el que desarrolla una urbanización. Lo mismo podría decirse de las inversiones que hay en telefonía, donde se hacen más torres para poder tener mayor alcance. Bueno, eso no es verdadera inversión. Cuando tú ves que empresas que eran generadoras de empleo y producción en el país cambian su rumbo y en vez de ser productoras se convierten en distribuidoras, pues eso es un indicador importante de verlo. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el sector privado, esos son indicadores, como tú decías, esos son indicadores objetivos. Bueno, usted lo está haciendo todo bien, perfecto, está haciendo todo bien, pero la gente está yendo. Usted está haciéndolo todo bien, magnífico, pero la inversión no está llegando. Usted está haciéndolo todo bien, perfecto, pero las empresas se están yendo. Entonces, está bueno que se aplauda. Te aplaudo a sí mismo, está bueno, magnífico, lo felicito, pero rinda cuentas por estas cosas que estamos viendo. Está la gente viviendo mejor, ha mejorado la salud, ha mejorado la educación, la gente vive más tranquila ahora. Se ha reducido la corrupción, que es el cáncer de América Latina. Entonces, para mí esos son los criterios que hay que aplicar, no los criterios de si socialista o comunista o si de derecha o de izquierda. Esos son los criterios. Porque si no caemos simplemente en una serie de llamarnos nombres, ¿no? Tú eres un comunista, ¿verdad? Sí, pero tú eres un despiadado capitalista o un capitalista sin corazón. No, pero es que tú eres un rojo, ¿no? Porque tú eres un negro. No tiene ningún sentido, ningún sentido. A mí no me importa lo que usted piense, lo que me interesa, es decir, lo que me interesa es cómo está usted llevando a cabo su gobierno y cómo está su país. ¿Está mejorando o no está mejorando? Y yo creo que eso es lo que han visto los gobiernos como el de Brasil, como el de Chile, como el de Colombia, como el mismo de México, ¿verdad? A AMLO no se le ocurre
perseguir al sector privado, ni se le ocurre poner unos impuestos que maten en la inversión privada, que no sean competitivos con el resto del mundo. A Lula tampoco. Lula ya lo había aprendido y ahora lo recuerda aún más. Viendo también cuál ha sido la consecuencia de su ablandamiento en las políticas de seguridad. ¿Ha crecido la guerrilla otra vez o no? Esas son las preguntas críticas. ¿Estamos mejor o no? Milei, que habla mucho y que grita mucho y que insulta mucho, perfecto. ¿Está teniendo resultados con sus políticas, sí o no? Bueno, pues por el momento hemos visto que hay políticas que le han dado muy buen resultado, como las políticas de vivienda, ¿no es cierto? Superó con creces la crisis de vivienda que vivía la Argentina con solo jugar con el mercado y saber que de nuevo, que la riqueza no es fija, la riqueza no se distribuye, la riqueza se genera, se crea. Bueno, Federico, yo les anticipé a ustedes cuando presenté a Federico que esto es lo que vamos a tener, este análisis. Y yo me he quedado súper atento escuchando, como estoy seguro que la gente que está viendo el programa te estuvo escuchando. Y me queda una pregunta antes de irnos a la pausa. En algún momento en los textos clásicos de derechos naturales, un famoso John Locke decía que uno de los derechos más preciados del soberano, del pueblo, era el derecho a la felicidad. Y que esa felicidad era el objetivo primordial de la autoridad, del mandatario, ¿verdad? Es decir, el trabajo principal del mandatario, ¿verdad?, que le da a su mandante, que es el pueblo, el soberano verdadero, es haznos felices, satisface nuestros derechos, satisface nuestras necesidades, que si no lo haces, tenemos el derecho inalienable, el derecho irrenunciable a prescindir de tus servicios. Y así lo han hecho los pueblos cuando se cansan, cuando la ingobernabilidad campea. Hablemos de las señales que nos podrían anticipar ingobernabilidad. Yo le decía antes de empezar el programa a Federico que un maestro nos dijo que hay un concepto muy bonito de gobernabilidad. Y ese concepto de gobernabilidad es evitar que todos los sectores y toda la gente se enojen el mismo día. De eso vamos a hablar al volver de una pausa con nuestro invitado Federico Álvarez, analista internacional. Ya volvemos a Cuestión de Enfoque. Estamos en Cuestión de Enfoque con Federico Álvarez, analista internacional. Gracias por el segmento anterior, Federico. La verdad es que, como te dije en la pausa, me quedé atento, me quedé escuchándote. Las personas que están viendo el programa, puede usted no estar de acuerdo con lo que dice Federico, pero usted no hay una cosa que no puede negar, es que las ideas hiladas coherentemente y con mucha racionalidad. Lo que le está diciendo, palabras más, palabras menos, Federico, es que el rol del gobernante es llenar esas necesidades de la población. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo hace bien o lo hace mal? Y aquí hay teorías y hay praxis, como diría alguien de las escuelas politológicas. La práctica, ¿por qué ejerce tanta fascinación en la gente cuando un líder político cuestiona lo que han hecho los políticos antes? Porque cuando uno escucha el discurso de Trump puede gustarte o no gustarte, pero es lo que genera el hartazgo de la política, como lo generó un Bolsonaro, como lo genera un Milei. Y acá mismo nosotros en el país tenemos a un Salvador Narrala que emerge precisamente de la actitud contra los partidos. Ahora estamos viendo que en búsqueda de este vehículo pragmático para llegar al poder, Salvador Narrala se confiesa liberal de ideas y dice: me voy para el partido. Habíamos hecho un acuerdo con Federico de no referirnos mucho al tema de la política local, porque lo que nosotros queremos es que usted entienda lo que pasa por la cabeza de nuestros gobernantes y nuestros políticos cuando ven las noticias, porque ellos también, se lo voy a poner así de sencillo. A ver, Federico, te va a dar risa el ejemplo. Todos los chicos cuando tienen 15, 16, 17 años, todos quieren ser los Beatles. Todos quieren ser la banda de su generación.
y aprenden a tocar guitarra o aprenden a tocar batería porque sueñan con ser rockstars. Bueno, pues sepa usted que los políticos también tienen un póster, detrás de la puerta. Y todos los políticos que usted conoce, y esto lo puedo decir porque lo conozco de primera mano, yo le puedo decir que yo he visto los pósters del Che Guevara y de Fidel Castro en las oficinas de muchos de los liderazgos de las personas llamadas progresistas y de izquierda en este país. También he visto ahora en redes sociales a muchas personas enviando o tuiteando la imagen de Milei o la imagen de un Trump. Pero también hay otros estilos de gobierno. Al final, si no es la ideología y es este pragmatismo, Federico, me dicen en producción, no se le olvide Bukele, obviamente, aquí todo el mundo quería ser el Bukele hondureño. Bukele tiene un mérito, y con esto te paso la iniciativa. Bukele tiene un mérito, Federico. ¿Cuándo fue la última vez, si es que la hubo, que tú viste que el apellido de un presidente o un líder político pasó al diccionario como un verbo? O sea, bukelizar la política. Si eso no nos deja claro lo que representa Bukele en la política actual, un millennial que se da el lujo de tomarse una selfie en Naciones Unidas y decir, nadie va a hablar de mi discurso, todo el mundo va a hablar de mi selfie. Y tiene razón. Y nos puso en el contexto que es el que te quiero invitar a plantear. Las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esto el mundo? Tú mencionaste antes la COVID. La COVID desnudó nuestra educación, porque quien tenía conectividad pudo seguir dando clases. Quien no tenía conectividad estaba excluido. Y eso pasó para el trabajo también, y eso pasó para otros efectos importantes como las economías. ¿Cómo nos ha cambiado esto? ¿Por qué esa fascinación por los líderes antisistema, los líderes que van contra lo que los políticos nos han heredado? Bueno, sin duda alguna hay una crisis de liderazgo, ¿verdad? Mundial. Yo creo que eso, el ejemplo mejor es Estados Unidos, como digo, para llegar a tener estos dos candidatos, pues hay una crisis de liderazgo en el país más poderoso del mundo. Y hay una crisis de liderazgo en nuestros países también, pero de repente surge alguien que hace unas promesas, las dice muy bien dichas, y entonces la gente le da un voto de confianza. Lo que pasa es que ya ese voto de confianza dura muy poquito. Le doy el voto de confianza, ahora demuestre que lo que usted está diciendo es cierto o no es cierto. O sea, ¿es coherente con lo que usted está diciendo o no? Y si el candidato o si el presidente no es coherente con lo que ha ofrecido y lo que ha dicho, entonces el desencanto viene mucho más rápido que antes. Federico, paciencia de comida rápida. Paciencia de comida. Es cierto. Y más, fíjate que el caso de Bukele es un caso interesantísimo, donde es muy fácil tildarlo de dictador o de aquí o de allá y la democracia. Pero es que también hay que preguntarse si la democracia no está cambiando de forma también, o si no hay un descrédito de la democracia también, donde cada día pesa menos en la mente del joven el de ser democracia. No, igual que está pasando de moda los conceptos como patria y como cosas así, ¿no? Es otra forma de pensar. ¿Qué es mejor o peor? No sé, porque los viejos siempre hemos dicho que lo nuevo no sirve, y eso no es cierto. Lo nuevo puede ser mucho mejor. Y este Bukele es un caso de estudio. Es un caso de estudio porque por mucho que se diga de él y contra él siendo como es, ha logrado ser el presidente con mayor popularidad. Yo estoy convencido que si Bukele se hubiera lanzado en Honduras, hubiera ganado también las elecciones en Honduras. Porque es un tipo de... Un día se lo dije a un chileno y me dijo, y en Chile también. En cualquier país donde se lance. Bueno, yo veo alcaldes, yo veo candidatos en Chile diciendo que van a hacer el Bukele. En España hay personas prometiendo que van a hacer el Bukele de España. Sí, y entonces es un poco como dar al traste o echar a un lado todos los principios, aquellos sacrosantos de lo que se aprovechaban los antiguos comunistas, ¿no? Que era, yo defiendo la democracia y los derechos humanos siempre y cuando no sean los que yo violo, ¿no? Como estamos viendo en el caso como estamos viendo en el caso de Venezuela, ¿no? Donde al verse confrontado con la realidad de que el pueblo ya no lo quiere,
sale el verdadero Maduro. Maduro se hizo popular, eso es un intermedio. Federico, ¿tú estás viendo las imágenes en pantalla? Sí, sí, estoy viendo a Bukele. Es impresionante, este hombre se puede vestir como le dé la gana. Como le dé la puede gana. poner la gorra como se vistió como prócer en la toma de posesión. La gente abraza las imágenes de Bukele e hizo algo que, bueno, vos sos centroamericanista de corazón, unir a un país tan polarizado como El Salvador. La gente no dimensiona lo que es un país que se estuvo matando durante 25 años. Pero es que también hay otro fenómeno aquí, Miguel, y perdón, ahí me voy a desviar. El otro fenómeno es que se nos olvida, a ti, a mí, a todos, se nos olvida que la gran mayoría de la población es mucho menor que nosotros. Sí. Entonces, ese tiene otra forma de ver las cosas, otra forma de pensar, quiere otras cosas que no conocemos y que no podemos dar por supuestas. Entonces, hay muy poco diálogo con la juventud. En Honduras, por ejemplo, y esto sí es concreto del país, los partidos políticos se ufanan de tener un movimiento de juventud dentro de su partido. No, si eso no es lo que se necesita. Movimiento de juventud no representa nada. Un grupo de jóvenes que se reúnen ahí y nadie les hace caso, eso no sirve de nada. Lo interesante es, tengo líderes jóvenes bien preparados que logren llegar a la juventud. Son líderes, estoy realmente atendiendo la nueva masa electoral que tengo. Y Federico, ¿meterías ese indicador para garantizar una gobernabilidad en un país, la capacidad de renovación de sus liderazgos? De renovación de su liderazgo y de saber qué piensa y qué quiere el joven. Porque yo no puedo suponer que quiere lo mismo mío. Quiere otra cosa y Bukele lo sabe. Bukele es el mejor ejemplo de eso. Bukele sabe que al joven de hoy, del millennial para abajo, centennial y no sé cómo se llaman los otros, no le importa la gorra, no le importa la manga de camisa, no le importa, eso no le interesa, no le interesa. Lo que le interesa es otras cosas y Bukele sabe, él es mejor que nadie, él sabe, sin duda es además un tipo sumamente inteligente. Pero bueno, hablando de indicadores, otro indicador importante es ¿qué tanto pensamiento y profundidad hay en las propuestas? Vamos a decir de los candidatos actuales. Realmente lo que están ofreciendo y lo que están prometiendo es factible hacerlo. Tiene fondo, lo ha estudiado, lo ha analizado, tiene una base para decirlo. Porque Bukele, por ejemplo, en la toma de posesión lo dijo muy claro. Lograr la paz en El Salvador ha sido sumamente duro. Pero ahora viene una parte todavía más dura y les pido paciencia porque va a ser duro. Le está hablando con la realidad a la gente, que es la recuperación económica de El Salvador. Diciendo, agárrense y apriétense el cinturón porque aquí viene fuerte. Milei lo dijo también. Milei habló con la verdad y lo dijo, señores, aquí viene una etapa muy dura, muy difícil, pero vamos a rescatar el país. Bueno, eso es de un líder. La verdad es que es de un líder. Un líder que dice la verdad, dice qué es lo que va a pasar. Por eso es que digo que los criterios para juzgar hoy día son bueno, malo, verdadero o falso. Ya lo de izquierda o derecha no tiene nada que ver, es esto el tema. Ahora, ¿qué otro indicador es importante para poder saber? En la política exterior de un país, defiendo por encima de todo lo demás, defiendo los intereses del país. O defiendo los intereses de la ideología, o defiendo los intereses de grupos, o cuál es la defensa que hago del país. Y esa defensa del país, he analizado lo que le conviene a Costa Rica, o lo que le conviene a Honduras, o lo que le conviene a El Salvador. Lo que le conviene, no lo que me dicen que le conviene, lo que le conviene. Pero realmente con los pies puestos en la tierra, ¿verdad? Que no es un discurso falso, que sabemos que es irrealizable. Entonces, yo tengo que ver si la promesa es verdadera. Y en eso, el indicador del clima de inversión o de todos los factores que inciden en el clima de inversión son muy importantes porque el sector privado percibe ese aroma a verdad o mentira. Entonces, por ejemplo, hay países donde el sector privado está trabajando muy bien
porque a pesar de que el gobierno se declare comunista, socialista y enemigo de todo el mundo, en realidad no se ha metido con ellos, ¿verdad? ¿No? Los ha dejado seguir progresando. Tal vez no por deseo, sino por incapacidad de hacer algo. Y entonces, pero no invierten. Como digo, los gringos tienen un dicho que dice, put the money where your mouth is. Si yo creo en el gobierno y creo en que estoy bien gobernado, tengo que poner mi dinero donde estoy, en lo que estoy defendiendo. Si no le pongo el dinero a eso, es que no creo, la verdad que no creo. Federico, entonces, vamos a una pausa, la última, para poder cerrar en este tono. A propósito, la generación que se nos saltó ahí es la generación alfa, que son los hijos de los millennials, los nacidos entre 2010 y 2025, que tienen una gran diferencia entre tú y yo y los demás, y es que nacieron interconectados. Es decir, ellos no vivieron la vida análoga como sus padres o nosotros, o los Z, que ya vivieron totalmente digitales. No, estos nacieron interconectados. Para esos niños es normal que tú hables con un aparato en la casa y te dé música. Es normal que, es más, se vuelven locos cuando no hay internet. Ya volvemos después de una pausa para continuar con Federico en el segmento final. Mire qué interesante, mire por dónde estamos yendo ahorita en la conversación. Esos indicadores de gobernabilidad que nadie ve y que son claves y que nosotros debemos aprender a leer, a veces en línea, a veces entre líneas, en la gestión de nuestro actual gobierno, en la de otros países. Política exterior, quiénes son sus prioridades o cuáles son sus prioridades, y como lo dijo al final Federico, si lo que estoy haciendo se corresponde con lo que ofrecí o con la idea que digo que tengo. Ya volvemos. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques. Nos acompaña Federico Álvarez, analista internacional. Antes de irnos a la pausa, la coherencia entre lo que se promete, lo que se hace, entre lo que digo creer y lo que finalmente hago. Y todo esto, Federico, en medio de un mundo revolucionado por las redes sociales, la interconectividad, la inteligencia artificial. Estamos viviendo nuestras historias de ciencia ficción y viene peor que como la vimos en las películas. O mejor. O mejor. Sí, ciertamente, ¿no? Las redes sociales y el Internet en general han transformado el mundo. Yo soy mayor que tú, pues 20 años mayor, pero a mí me cuesta mantenerme al día, pero eso sí, yo no me dejo. Es decir, tengo 15 nietos y hablo con ellos todos los días para ver qué están pensando y qué dicen y qué opinan y qué todo. Hay cosas que me asustan, hay cosas que no, y les digo que me expliquen. Mira, explícame qué es inteligencia artificial, qué es esto y qué es el otro, porque es otro mundo y ellos nacen para el tiempo y este tiempo es de ellos y ellos no entienden. En cambio, cuando tú te pones, por ejemplo, un político nuestro se pone a pelear con Elon Musk y cree que le va a cancelar el Twitter nuevo, el X, pues es un estúpido, perdóname, es una persona sin ninguna inteligencia de ningún tipo, no sabe, eso es como ponerle riendas al viento, ¿cómo vas a parar eso? Pero sí tienes que también jugar con las redes sociales en el sentido de dar criterios para que uno sepa qué es verdad y qué es mentira. Los jóvenes cada día lo saben más. Cada día se tragan menos cuentos. Yo creo que la mentira en las redes la tragamos más fácilmente nosotros que los jóvenes. Pero sin duda alguna es un actor importantísimo. El actor de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a cambiar la educación o está cambiando o ha cambiado la educación por completo, cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo del trabajo. Entonces, yo me podría preguntar como otro indicador de gobernabilidad, los jóvenes que estoy graduando de la secundaria en las escuelas, en los colegios públicos, ¿están preparados para el ambiente de inteligencia artificial? Porque no es cierto que se van a acabar los trabajos, es que van a surgir diferentes trabajos. Porque la inteligencia artificial alguien la tiene que hacer, alguien tiene que pensar detrás de la inteligencia artificial y poder usarla de la mejor manera posible. La inteligencia artificial va a hacer mucho trabajo
Por ejemplo, yo soy abogado y yo veo que, por ejemplo, los notarios hoy día, pues ya no redactan documentos. Los documentos los redacta la inteligencia artificial. Le doy 4 datos y la inteligencia artificial me redacta el contrato, me redacta el documento. Muy bien, ahora, ¿cómo puedo yo trabajar con eso? ¿Cómo puedo yo sacar provecho? Igual con las noticias, igual con las historias, igual con las fotos, igual con la misma presencia, ¿no? Entonces, un indicador es, ¿tengo yo a la juventud preparada para esto? La estoy preparando, estoy educando muchachos bilingües o estoy educando muchachos que apenas sí hablan español bien o mal. Entonces, esos son indicadores que nos dicen hacia el futuro si tenemos alguna posibilidad de desarrollo. Y si la respuesta es no, no lo estoy haciendo, lo único que nos queda es abrir las puertas a la inversión extranjera y que sean ellos los que vengan y compitan desde aquí y generen empleo y generen riqueza. Y que no me gustan los extranjeros. Bueno, perfecto. Entonces voy a comer muy mal. Voy a pasarla muy mal. Y la pobreza se va a acentuar todavía más y la gente se va a seguir yendo. Y la gente va a seguir haciendo caravanas interminables hacia los Estados Unidos. Y no es el que sale y esto quiero señalarlo, no, a veces con la migración nos sorprendemos cuando vemos esas caravanas que van caminando hacia la frontera de Guatemala y logran pasar y se pelean con la policía de aduanas o de frontera de México y logran pasar y siguen avanzando. No. La verdadera migración la maneja la mafia hoy día. Y es una mafia que dirige un negocio mucho más rentable o tan rentable como la droga, que es el tráfico de gente. Y esa gente, esa es la verdadera migración. Esa es la migración donde tú ves, por ejemplo, en Panamá, después de cruzar el tapón del Darién, cosas divertidas. Tú ves que a un lado está ¿cómo se llama? El campamento para atender a migrantes de todas nacionalidades. Ahí puedes entrar. Y enfrente hay un campamento totalmente cerrado que funciona perfectamente bien y que solo atiende migrantes chinos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? La migración es un fenómeno de hoy. Entonces, cuando yo solamente cojo y pongo los camiones y hago un negocio con ellos, les zafo una mordida y los llevo al otro lado de la frontera para que sigan su camino y no me doy cuenta de que aquí hay algo que se llama Coyote, que hace negocios increíbles y que son además sumamente eficientes, tremendamente eficientes. Todos conocemos el muchacho, la muchacha, todo Honduras conoce el caso de aquel que pagó $8,000 y que sin tocar tablita está viviendo en Washington, está trabajando en Nueva York y está sirviendo café en Pittsburgh. Esa es la verdadera migración, y esa migración, ahí está involucrada la Policía Frontera de Estados Unidos, ahí está involucrada todo el sistema de policía y de ejército de México, ahí está involucrado nuestras autoridades de frontera también, ahí está involucrado todo el mundo. Yo lo viví en carne propia con el hijo de un motorista que yo tenía, que se fue para Estados Unidos. Yo le dije que estaba arriesgando la vida del muchacho y resulta que al día siguiente estaba ya en Quintana Roo. Le digo, ¿qué estás haciendo ahí? No, está esperando que un señor que trabaja con el Coyote le traiga una licencia y una identidad y un pasaporte mexicano, para que pueda cruzar por México como mexicano. Y después llega a la frontera y le dan un one day pass para visitar familiares al otro lado y pasa por el puente caminando. Entonces, esa es la verdadera migración. Ahora, ¿por qué hay migración? En parte porque la gente huye de aquí, en parte también es porque les dan empleo allá. Exacto. ¿Quieres frenar la migración? No le des empleo. El día que se vayan 500 hondureños y pasen hambre en Nueva York y se regresen con la ropa rasgada y medio desnutridos por el hambre que han pasado, ese día deja de irse la gente para Estados Unidos. Pero se va. Yo acabo de regresar de Nueva York porque tengo un hijo viviendo ahí. Ahí todo lo atiende la migración. ¿Qué harían los Estados Unidos sin los migrantes? Y Trump lo sabe.
Y no es cierto que no va a poder frenar eso mientras haya necesidad de trabajo en Estados Unidos. Igual que en Costa Rica no han podido frenar la migración de nicaragüenses porque lo necesitan. Es decir, entonces ese es un fenómeno también de hoy. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es la política de gobierno sobre los migrantes? ¿Cuál es la política de gobierno sobre la migración? Los temas actuales, los temas de hoy. Federico, sí. nos hemos quedado sin tiempo, pero yo me he quedado, voy a decirlo francamente, como se dice coloquialmente, picado, para volver a abordar este tema y quizás con otros contertulios en el programa, porque hemos caminado por distintas facetas, la económica, la inversión, la ideológica, que tú te has apresurado a desetiquetar, lo que se espera de un gobernante, tratar de explicar qué hay detrás del fenómeno de estos gobernantes como Bukele, que son capaces de lograr cotas de popularidad inimaginables, que si nos hubieran dicho en algún momento que un presidente podía tener 90% de popularidad, nosotros lo primero que hubiéramos dicho es quién compró la encuesta. pero después de 5 años. ¿Sí? Exactamente. Y entonces cuando uno debería estar esperando el desgaste de un presidente, tiene todo lo contrario. Y luego vemos que la gente es capaz de renunciar a ciertas reglas de la democracia como las conocemos en virtud de su bienestar y la atención de sus necesidades. Gracias, Federico. Quedan muchas interrogantes en el aire. En menos de un minuto, tu despedida. Tú sabes que me encanta platicar contigo. ¿Algo más? No, perdón, si es mi despedida, muchas gracias a todos. Miren, está de moda no pensar y yo les invito a pensar. Piensen, eduquen a sus hijos a pensar, a razonar, a tener criterio, a discernir. Y no perdamos los principios cristianos que son el fundamento de nuestra civilización. Podemos no creer en Jesucristo, podemos ser ateos, pero la moral nuestra es una moral cristiana. Los principios de nuestra democracia incluso son principios que se asientan sobre principios cristianos. Esa cultura no la perdamos, no perdamos eso. No lo perdamos con el movimiento woke que atenta contra la familia, contra la mujer. Mantengamos firmes esos principios, aunque yo en lo personal sea ateo. No es un tema de religión, es un tema de defender nuestra cultura, porque de otra manera nos vamos a hundir todavía más. Y 1.000.000 de gracias, Miguel, te lo agradezco mucho. Gracias, Federico, gracias. Bueno, usted ha escuchado de la propia voz de Federico Álvarez. Hay que razonar, hay que pensar, hay que discernir. Cuando le digan, esta es la verdad, usted pregúntese cuál, porque todo el mundo quiere convencerlo a uno de la propia. Gracias, Federico. Gracias a ustedes por su atención. Esto fue Cuestión de Enfoques. Hemos conocido hoy el enfoque de Federico Álvarez. ¿Cuál es el suyo? Piense, reflexione, lea, comente y no se pierda Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Feliz.